Alejandro corría por el aeropuerto de Barajas en Madrid. El corazón latiéndole con fuerza mientras gritaba a todo pulmón: el avión fue saboteado. No dejen que despegue. La multitud se apartó. Algunos riendo nerviosamente. Otros mirándolo con desprecio. Pero nadie se movió para detener el vuelo. En ese instante, el joven de 18 años sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sabiendo que su advertencia, nacida de un secreto oscuro, podría salvar vidas o destruirlo todo. Todo había empezado 2 semanas antes. En una noche lluviosa en el centro de Madrid. Alejandro vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Chueca, el corazón gay de la ciudad, donde las luces de neón parpadeaban como promesas rotas. Era un estudiante de ingeniería aeronáutica en la Universidad Politécnica. Pero su vida no era solo ecuaciones y diagramas. Desde los 15 años, Alejandro había luchado con su identidad sexual, ocultándola a su familia conservadora de un pueblo en Andalucía. Su padre, un militar retirado, repetía constantemente que los hombres de verdad no se desvían. Y su madre, devota católica, rezaba por él sin saber por qué. La presión era asfixiante. Un nudo constante en su estómago que lo obligaba a mentir cada día. Esa noche, Alejandro había conocido a Javier en un bar discreto llamado El Refugio. Javier era todo lo que Alejandro no era: confiado. De 20 años. Hijo de un millonario empresario del sector aéreo. Con una vida de privilegios en una mansión en La Moraleja. Su cabello negro contrastaba con su piel olivácea. Y sus ojos oscuros escondían un secreto similar al de Alejandro. Se habían mirado a través de la barra. Y en minutos estaban conversando sobre todo y nada. Soy ingeniero en prácticas en la compañía de mi padre, dijo Javier con una sonrisa que iluminaba la habitación. Alejandro sintió un cosquilleo. Una conexión inmediata que lo aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo. Al día siguiente, Javier lo invitó a un café en la Plaza Mayor. Caminaron por las calles empedradas, hablando de sueños y miedos. Javier confesó que su padre, don Ricardo Mendoza, era un hombre implacable que dirigía Aeroiberia, una aerolínea en expansión. Él no sabe nada de mí, murmuró Javier, refiriéndose a su orientación sexual. Si se enterara, me desheredaría. Alejandro asintió. Compartiendo su propia historia, la familia que lo presionaba para que se casara con una chica del pueblo. Las miradas acusadoras en la universidad. Por primera vez, Alejandro se sintió visto. No juzgado. Pero la relación se complicó rápidamente. Javier empezó a invitarlo a eventos familiares, disfrazando su cercanía como amistad. En una cena en la mansión, Alejandro conoció a don Ricardo. Un hombre de 60 años con una presencia imponente. Ojos fríos y una reputación de implacable en los negocios. Mi hijo necesita amigos como tú. Listos y trabajadores, dijo don Ricardo, palmeando el hombro de Alejandro. Pero detrás de esa fachada, Alejandro notó tensiones. Javier discutía con su padre sobre decisiones empresariales. Especialmente sobre un nuevo contrato con una compañía rival que involucraba aviones defectuosos. Una noche, mientras Javier y Alejandro compartían un momento íntimo en el apartamento de este último, un beso robado. Una promesa susurrada. Javier recibió una llamada. Su rostro palideció. Es mi padre. Hay problemas en la empresa. Alejandro insistió en saber más. Y Javier, en un arrebato de confianza,
Reveló un secreto: don Ricardo estaba cortando esquinas en el mantenimiento de aviones para ahorrar costos, ignorando advertencias de ingenieros. Es peligroso. Pero él dice que es necesario para competir. Alejandro, con su conocimiento técnico, se horrorizó. Eso podría causar un accidente, murmuró. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro investigó en secreto, accediendo a documentos que Javier le mostró inadvertidamente. Descubrió evidencia de sabotaje intencional, piezas defectuosas instaladas en un vuelo inminente a Nueva York, donde don Ricardo viajaría con inversionistas. No era un error, era un plan para eliminar competencia, orquestado por un socio corrupto de don Ricardo. Javier lo sabía parcialmente, pero lo negaba, atrapado entre lealtad familiar y moral. La confrontación llegó en una fiesta de la empresa. Alejandro, invitado por Javier, oyó una conversación entre don Ricardo y su socio. El avión no llegará a destino, susurró el socio. Alejandro sintió náuseas. Confrontó a Javier en privado: tu padre está involucrado en esto. Tenemos que detenerlo. Javier palideció, negándolo al principio. No puedes acusar a mi familia. Pero la duda se instaló. Y esa noche, en la cama, Javier lloró en brazos de Alejandro, admitiendo que había sospechado. El dilema moral aplastaba a Alejandro. Denunciar y arriesgar su relación con Javier. ¿Exponer su sexualidad a su familia? ¿O callar y ser cómplice? La sociedad española, aunque progresista en Madrid, aún cargaba prejuicios en círculos conservadores como el de don Ricardo. Alejandro imaginaba los titulares: joven gay acusa a millonario. Sería un escándalo, con su familia renegándolo. Finalmente, decidió actuar. Robó documentos de la oficina de Javier y planeó alertar a las autoridades. Pero Javier lo descubrió. Traición, gritó Javier, sintiéndose traicionado. Pensé que me amabas. Alejandro lloró: lo hago. Pero no puedo dejar que mueran inocentes. Javier, dividido, lo dejó ir. Pero la brecha se abrió. Ahora, en el aeropuerto, Alejandro gritaba su advertencia. Seguridad lo detuvo, tratándolo como un loco. Es un chaval gay con delirios, murmuró un guardia, oyendo rumores. Nadie creía. Don Ricardo, a bordo, lo miró desde la ventana con desprecio. Javier, al lado de su padre, evitó su mirada. Alejandro sintió el rechazo como una puñalada. Pero no se rindió. Mientras lo arrastraban, envió los documentos a la prensa desde su teléfono. El caos estalló: el vuelo se canceló minutos antes del despegue. Inspecciones revelaron el sabotaje. Don Ricardo fue arrestado en la pista, su imperio tambaleando. Javier bajó del avión, corriendo hacia Alejandro. Me salvaste, murmuró. Pero sus ojos mostraban dolor. ¿Pero a qué precio? Alejandro lo abrazó, sabiendo que su mundo había cambiado para siempre. La noticia explotó en los medios españoles esa misma noche. Joven estudiante frustra sabotaje en Aero Iberia. Titularon en El País. Alejandro se convirtió en héroe involuntario. Pero el precio era alto.
Su familia, enterada por la televisión, lo llamó furiosa. «Has avergonzado a la familia», gritó su padre desde Andalucía. «Y encima, rumores de que eres desviado». Alejandro colgó el pecho oprimido. Su secreto salía a la luz. No por elección, sino por necesidad. Javier, por su parte, estaba destrozado. Su padre, don Ricardo, lo miró con odio desde la comisaría. «Tú trajiste a ese chico a casa. Eres como él». Javier negó. Pero la semilla de la duda plantada por Alejandro crecía. En una visita a la cárcel, don Ricardo lo confrontó: «Si eres maricón, no eres mi hijo». Javier salió temblando, cuestionando todo. ¿Valía la pena sacrificar su herencia por amor? ¿O era Alejandro un traidor que destruyó su familia? Alejandro y Javier se reunieron en un parque en Retiro, bajo el sol madrileño. «Lo hice por ti también», dijo Alejandro, tomándole la mano. Javier la retiró. «Me has expuesto. La sociedad nos juzgará». Era verdad, en foros en línea. Comentarios homofóbicos inundaban. Ese gay salvó vidas. Pero ¿quién querría volar con Aero Iberia ahora? La presión social era palpable. Recordando a Alejandro las marchas del orgullo que admiraba de lejos. Pero nunca se unía por miedo. Los días siguientes trajeron más conflictos. Alejandro fue interrogado por la policía. Reveló cómo Javier le había dado acceso involuntario a los documentos. Javier se sintió traicionado de nuevo. «Usaste mi confianza contra mí». Alejandro argumentó: «Era lo correcto. Hubieras dejado morir a tu padre». Javier dudó, admitiendo que el sabotaje era real, planeado por el socio de don Ricardo para culparlo y tomar el control. Pero la lealtad familiar lo cegaba. En la universidad, Alejandro enfrentó ostracismo. Compañeros lo miraban con sospecha: «Eres el que delató a Mendoza». «¿Y eres gay? Cuidado con él». Un profesor conservador lo reprobó injustamente, citando falta de ética. Alejandro luchó internamente: ¿había valido la pena? Su amor por Javier era real. Pero el costo emocional era inmenso. Noches de insomnio. Reviviendo el beso en Chueca. Ahora empañado por la culpa. Javier, meanwhile, lidiaba con su propia tormenta. Su madre, una mujer elegante de la alta sociedad, lo presionaba: «Olvídate de ese chico. Encuentra una novia decente». Pero Javier no podía. En una cena con amigos, uno bromeó sobre el héroe gay. Y Javier explotó: «Cállate. Es más hombre que tú». Fue su primera defensa pública. Pero lo dejó exhausto. La relación se tensó más cuando el socio de don Ricardo, un hombre siniestro llamado Víctor, contactó a Javier. «Tu padre me traicionó primero. Únete a mí. Y reconstruiremos la empresa». Javier rechazó. Pero la oferta lo tentó: poder, dinero, sin el estigma de su sexualidad. Confrontó a Alejandro: «Podría salvar mi futuro sin ti». Alejandro lloró: «Elige el dinero sobre el amor. Y serás como tu padre». El clímax de esta parte llegó en una manifestación contra la corrupción en Puerta del Sol. Alejandro habló públicamente:
No soy solo un gay, soy alguien que eligió la verdad. Javier. En la multitud. Lo vio con admiración y miedo. Después. Se besaron en una calle lateral. Pero Javier susurró, no puedo. Mi familia me necesita. ¿Se fue? Dejando a Alejandro solo. Alejandro volvió a su apartamento. ¿Roto? Llamó a su hermana. La única aliada, hermana. Soy gay. Ella lloró, lo sabía. Te apoyo. Fue un pequeño consuelo. Pero el vacío persistía. Javier. En su mansión vacía. Quemó fotos de su padre, simbolizando su rebelión interna. La sociedad española debatía, ¿era Alejandro un héroe o un chivato? En talk shows. Expertos discutían prejuicios contra la comunidad LGBT. Alejandro recibió amenazas anónimas, maricón traidor. Pero también cartas de apoyo de jóvenes gays, gracias por ser valiente. Javier decidió visitar a su padre en prisión. Papá. Soy gay. Y Alejandro me abrió los ojos. Don Ricardo lo miró con desprecio, sal de aquí. Javier salió liberado. Pero herido. Llamó a Alejandro, necesito tiempo. Alejandro asintió. Sabiendo que el camino era largo. La tensión escalaba, Víctor planeaba venganza. Enviando matones a intimidar a Alejandro. En una noche oscura. Lo acorralaron en Chueca, deja de meterte. Alejandro luchó. Pero escapó herido. Llamó a Javier. ¿Quién llegó corriendo? No te dejaré solo. Dijo. Vendando sus heridas. Fue un momento de reconciliación tentativa. Pero el peligro acechaba. Los eventos se precipitaron hacia un punto sin retorno. Alejandro. Ahora bajo protección policial limitada. Vivía con paranoia. Cada sombra en las calles de Madrid le recordaba el costo de su decisión. Javier. Dividido entre lealtad y amor. Empezó a colaborar en secreto con las autoridades. Proporcionando más evidencia contra Víctor. Lo hago por ti. Le dijo a Alejandro en una llamada nocturna. Pero internamente. Javier luchaba, estaba traicionando a su clase social. ¿A su herencia? La familia de Alejandro llegó a Madrid. Convocada por la hermana. En un tenso almuerzo en un restaurante de Gran Vía. Su padre lo confrontó, has destruido tu futuro por un capricho. Eres maricón. Alejandro. Con voz temblorosa. Respondió, sí. Papá. Y salvé vidas. Su madre lloró. Invocando a la Virgen, es un pecado. Pero la hermana intervino, es amor. No pecado. El padre se fue furioso. Dejando a Alejandro con un vacío familiar. Javier enfrentaba su propio drama familiar. Su madre. Al enterarse de su orientación. Lo abrazó, te quiero. Hijo. Pero la sociedad es cruel. Animado. Javier planeó una confrontación con Víctor. En una reunión clandestina en un bar de Malasaña. Víctor ofreció, únete. Y olvidamos todo. Javier grabó en secreto, admite el sabotaje. Víctor cayó en la trampa. Confesando. Javier envió la grabación a la policía. Sellando el destino de Víctor. Pero la traición tuvo consecuencias. Víctor. Antes de ser arrestado.
Filtró fotos privadas de Javier y Alejandro, robadas de sus teléfonos. Los tabloides explotaron, hijo de millonario en romance gay escandaloso. Javier perdió amigos de la alta sociedad, Alejandro. Su anonimato. En la universidad. Lo acosaban, héroe o pervertido. Alejandro consideró huir. Pero Javier lo detuvo, enfrentémoslo juntos. El conflicto interno de Javier alcanzó su pico. En una terapia que empezó en secreto. Admitió, amo a Alejandro. Pero temo el rechazo. El terapeuta lo instó, elige tu verdad. Inspirado. Javier organizó una conferencia de prensa, soy gay. Y apoyo a Alejandro. Mi padre erró. Pero yo elijo lo correcto. Fue un acto de coraje. Pero don Ricardo. Desde prisión. Lo desheredó públicamente. Alejandro. Al ver a Javier en TV. Corrió a su encuentro en La Moraleja. Se abrazaron bajo la lluvia, lo perdiste todo por mí. Javier sonrió, ganamos libertad. Pero la sociedad no era tan indulgente. Manifestaciones conservadoras protestaban, no a la agenda gay en negocios. Empresas boicoteaban lo que quedaba de Aero Iberia. Un giro inesperado, don Ricardo. Enfermo en prisión. Pidió ver a Javier. Hijo. Me equivoqué. El sabotaje fue mi culpa. No de Víctor solo. Javier lloró, papá. Acepta quién soy. Don Ricardo dudó, inténtalo. Fue un paso pequeño. Pero significativo. Javier compartió con Alejandro, hay esperanza. Sin embargo, el daño estaba hecho. Alejandro sufrió un ataque de pánico. Reviviendo el aeropuerto. Pagué con mi paz mental. Javier lo consoló. Pero su propia culpa lo carcomía, te arrastré a esto. Decidieron mudarse temporalmente a Barcelona. Buscando anonimato. ¿En el tren? Hablaron de futuro, casarnos algún día. Pero la realidad los golpeó, amenazas continuas de aliados de Víctor. En Barcelona. Se instalaron en el barrio gótico. Alejandro consiguió un trabajo en una startup aeronáutica, Javier. En consultoría. Pero el pasado los perseguía. Un día. Un periodista los encontró, ¿fue amor o venganza? Javier defendió, amor que salvó vidas. Alejandro agregó, pero el precio es alto. La tensión culminó en una cena con la familia de Alejandro, que viajó a Barcelona. Su padre, suavizado por el tiempo, dijo, no entiendo. Pero eres mi hijo. Fue una reconciliación frágil, marcada por silencio incómodo. La madre rezó en silencio, aceptando a regañadientes. Javier y Alejandro crecieron en su relación. Pero las cicatrices permanecían. Discutían sobre decisiones pasadas, hubieras callado si no me amaras. Javier admitía, tal vez. El amor me hizo valiente. Alejandro reflexionaba, ¿y a mí? Imprudente. El alto trazo se acercaba, Víctor. Libre bajo fianza. Planeaba un último golpe. Envió un mensaje, pagarán. Alejandro y Javier. Alertados. Contactaron a la policía. En una persecución por las Ramblas. Víctor fue capturado definitivamente. Alejandro salvó a Javier de un intento de agresión, sellando su vínculo con Víctor tras barras para siempre.
La vida de Alejandro y Javier entró en una fase de reconstrucción. Madrid los llamaba de vuelta. Pero con cambios. Don Ricardo. Liberado por cooperación. Vendió Aeroiberia y se retiró. En una reunión familiar tensa. Miró a Alejandro: me salvaste la vida. Chico. Gracias. Javier intervino: y es mi pareja. Don Ricardo asintió lentamente: si te hace feliz. No era aceptación plena. Pero un comienzo. La sociedad evolucionaba, leyes progresistas en España ayudaban. Pero prejuicios persistían en rincones conservadores. Alejandro enfrentó su propia familia en Andalucía. En el pueblo. Bajo olivos centenarios. Su padre lo abrazó: perdóname. Hijo. El miedo me cegó. Su madre cocinó paella. Incluyendo a Javier: bienvenido. Fue un momento de sanación. Pero Alejandro sabía que el daño emocional duraría. Noches de terapia conjunta con Javier. Desentrañando traumas, la traición percibida. El rechazo social. Profesionalmente. Alejandro se graduó con honores. Trabajando en seguridad aeronáutica. Javier fundó una ONG para derechos LGBT en empresas. Juntos. Hablaban en conferencias: el amor no es debilidad, es fuerza. Pero internamente. Debatían elecciones: ¿fue correcto exponernos? Javier admitía: dolió. Pero liberó. Un año después. En el Orgullo de Madrid. Marcharon de la mano. Multitudes los aclamaban como héroes. Pero haters gritaban insultos. Alejandro sintió orgullo mixto con miedo: ¿vale la pena el riesgo? Javier lo besó: sí. Por nosotros. La vida cotidiana traía desafíos. Amigos los traicionaron por envidia, familiares distantes juzgaban. Alejandro perdió un ascenso por escándalo pasado. Javier luchó con depresión. Cuestionando: ¿soy suficiente? Pero su amor crecía. Forjado en fuego. En una noche estrellada en la azotea de su apartamento. Javier propuso: casémonos. Alejandro aceptó. Lágrimas en ojos. La boda. Sencilla en Chueca. Simbolizó victoria. Don Ricardo asistió. Incómodo pero presente. La familia de Alejandro bailó. Aceptando. Pero no todo era feliz. Reflexionando. Alejandro escribió un libro: El precio de la verdad. Detallaba conflictos internos. Presiones sociales. Dilemas éticos. Lectores debatían: ¿traición justificada? Javier contribuía: el amor exige sacrificios. Años pasaron, su relación maduró. Adoptaron un perro. Planeando familia. Pero ecos del pasado resonaban: un documental revivió el escándalo. Trayendo trolls en línea. Alejandro confrontó: somos más fuertes. Al final. Sentados en un banco en retiro. Donde todo empezó. Alejandro miró a Javier: pagamos caro. Pero ganamos. Javier asintió: y lo haría de nuevo. Fue la decisión de Alejandro de exponer el sabotaje un acto de heroísmo puro. O una elección egoísta impulsada por su amor por Javier que ignoró las consecuencias para otros.